que suba él. A ver, Por favor, gracias. no sé, espera un segundo, ¿eh? ¿No se escucha? Espera. Hola, hola, ¿ahora? ¿No se Se escucha? escucha Se muy bajo, escucha. no sé. Estoy harto de la tecnología. A ver si saco no sé. Se escucha. Yo escucho bien, ¿eh? Sí, ¿No serás vos, sí. Clarice? Yo también te escucho bien, Claudio, ¿eh? Entonces, Clarice, ¿qué pasa que no me escuchás, Clarice? Últimamente no me Sube. escuchás. Ahí te escucho. Ahí te Bueno, escuché. ahí está. No, no, un poco, a ver, para achicar el pánico de este costado matemático, lógico, que a veces produce cierto estado de angustia y de huida. Una manera sobre esto es saltear pedazos del seminario. Es un modo de soportar a la cana. Pero supongamos que no lo hacemos. Estamos con el entusiasmo que Diego nos ha transmitido respecto del número de oro. Pero para bajar un poco lo que puede ser una especie de exigencia de saber matemático o lógico, encontré en la página 281 de la edición de Paidós. No sé qué número le corresponde a Staferla o Rodríguez Ponte, pero bueno, habría que buscar ahí. En lo que sería la clase número 17, el comienzo. El comienzo me gusta mucho porque tiene que ver con esto, ¿no? Lacan sale al cruce de ciertas concepciones sobre lo pregenital, lo predípico. No lo nombra, pero también podríamos ubicar ahí lo prelógico, ¿no? La idea de algo prelógico. Dice, por mi parte, este año procuro esbozar una estructura que se anuncia como lógica. Una lógica incierta y acaso muy precaria. Digo, respecto de cómo Lacan también balbucea una lógica, ¿no? Va a la búsqueda de algo que incierto, precario, en algún momento habla de una sublógica, en otro momento se habla de una lógica subdesarrollada. En ese camino no pretendo darles los pasos definitivos, ni siquiera haberlos dado yo mismo, sino asegurar alguna verdad concerniente a la dependencia del sujeto. Además, soy considerado con ustedes, no largo aquí demasiado rápido las formas de las cuales me fío en mis propios garabatos. Intento mostrarles lo accesible de una articulación. Y al final opté, entre otras posibilidades, por apoderarme simplemente de una forma fácil de lo que es más inconmensurable con el uno, o sea, el número de oro. Lo hice para hacerles tangible cuán preferible es seguir un camino como este en vez de entregarse a los dolorosos ejercicios en que descuella la prosa analítica común. Y sigue, ¿no? Pero me gustó este modo de achicar el pánico, como dicen en el barrio. No digo acotar el goce, pero sí achicar el pánico Que no entre cunda el nosotros. pánico. ¿No te parece, Diego, que está bueno, ¿no? Lo que dice sobre una lógica incierta, acaso precaria, una búsqueda, ¿no? Entre otras elige esta porque le sirve. Bueno, eso era nada más. Digo, un poco anticipando lo que viene y Buenísimo. por dónde seguimos, ¿sí? Bueno, ¿contamos lo que viene? Dale, Así contemos ya lo que viene. queda dicho. La próxima, bueno, hoy va a terminar Diego su comentario y la próxima vez vamos a escuchar a Bruno Cariñano. Muy gustosamente aceptó la invitación de tomar la palabra y va a trabajar la sesión siguiente, inmediatamente siguiente a la de Diego. Diego está trabajando la del 1 de marzo y Bruno va a tomar, según acordamos, la que le sigue, que es la del 8 de marzo del 67, que en la versión PAI 2 tiene el título Satisfacción sexual y sublimación y está numerada como la 12. Bueno, el próximo encuentro va a ser el 4º sábado de septiembre, que cae 28 de septiembre.
y veremos, bueno, Bruno, como siempre, si es un encuentro, dos, eso lo vamos viendo según el ritmo del trabajo y del comentador y del comentario y de la conversación. Y luego también aceptó, nos puso muy contentos la invitación Patricia García Amarante, va a tomar la palabra luego de Bruno con alguna de las clases que nos van quedando del final del seminario 14, todavía no hemos decidido bien cuál, según nos vaya llevando también el comentario y la charla, bien, pero algunas de las que quedan la va a tomar Patricia. Así que tenemos plan de trabajo ya de acá a fin de año y veremos si el último encuentro, que sería noviembre o bueno, principios de diciembre, fecha a convenir, sería la idea volver a encontrarnos como en los últimos 2 años en la fundación presencial y virtual, ¿bien? De manera mixta, si es posible. Bueno, lo vamos combinando, tenemos tiempo, pero lo dejo dicho, que la intención está. Y de paso brindamos, comemos algo y esas cosas. Hacemos amigos. Bueno, claro, profundizamos amistades y todo eso. Le damos la palabra a Diego, ¿les parece? A mí me parece muy bien. Dale. Bueno, vamos a meter- Vos también no, me pusiste ya como No, decime, anfitrión. estaba esperando porque va llegando gente, pero te pongo ya, dale. Ah, bueno, como vos quieras. No voy a usar pizarrón, Claudio, Todavía. claro. Así Ah, que, Muy chiquito para mí. así que tranquilo, no hace falta que pongas vista de orador. Voy a compartir pantalla. Bueno, vos avísame, Tommy, cuando pueda compartir. ahí está. Buenísimo. Bueno, habíamos quedado la vez pasada. Hola a todos. Hola, Hola. Roxy, ¿cómo va? Poco antes del punto 3, yo voy a retomar más o menos de por ahí, de las páginas 184 y 185 de la edición llamada oficial, que es donde Lacan, después de haber introducido la relación de media y extrema razón, plantea el problema de lo conmensurable y lo inconmensurable, ¿no? Recordando un poco por dónde andábamos, yo puse por acá, a ver si los puedo compartir. Lacan había establecido, ¿no? Dos segmentos, al menor de ellos lo he indicado con la letra A minúscula y al mayor le asigna el valor 1. Y por lo que ya había planteado, ¿no? En la sesión del 22 de febrero, la que comentó Claris, la A minúscula designaba el amable producto de una copulación anterior, mientras que al segmento 1 equivalía, según Lacan, a la A mayúscula, es decir, a la madre como significante, ¿no? Y habíamos llegado un poco a la idea de que cada acto sexual para Lacan es un significante que repite esta escena edípica, en la medida en que todos somos un producto a minúscula de ese acto sexual que se repite sin cesar, ¿no? Pero que nunca cierra la serie. Porque ese resto, ¿no? Que Lacan va a homologar al número de oro se va corriendo sin nunca alcanzarse, lo que la vez pasada en el pizarrón, haciendo un poco las diferentes proporciones, trataba de mostrarles con esta imagen de acá abajo a la derecha, ¿no? Como el A se iba desplazando sin nunca alcanzarse, ¿no? O sea que
la idea era que cada acto sexual intenta reproducir esa unión con el otro materno, que Lacan acá escribe como uno más A, esa ilusión de fusión, ¿no? Pues ese fantasma de unidad, como también le llaman. Ahora bien, una de las cosas que a mí me llamó la atención en esta segunda vuelta, cuando volví a leer la sesión, es que si uno más A está designando para Lacan la escena edípica, cabría preguntarse dónde carajo está el padre, ¿no? En todo esto, porque me resultó llamativo, ¿no? Que Lacan no dice una sola palabra acerca del padre en todas estas sesiones, teniendo en cuenta que está hablando, ¿no? del Edipo, de la escena edípica, de la madre, del hijo, ¿no? No digo en todo el seminario, porque en otros pasajes del seminario, no muchos igual, pero ha hablado del nombre del padre en la sesión del 25 de enero, por ejemplo, la que acá está numerada como la 8 en Paidós, el yo y el a. Y también dice algo acerca de la vida del padre en la sesión del 1 de febrero, ¿no? Pero específicamente en lo que respecta a esta cuestión, ¿no? Del uno más a como escena edípica, la verdad es que no dice nada, no ni una palabra. Recién me parece que vuelve a aparecer la cuestión del padre, sí en relación a este asunto, en la sesión del 15 de marzo del 67, pero que justamente es la sesión que Miller titula como una visita a Santen, ¿no? Y que la versión oficial solamente reproduce muy parcialmente, ¿no? No está la sesión completa y falta toda la intervención que hace ahí André Green, ¿no? Y en realidad es André Green el que reintroduce la cuestión del padre en el planteo de Lacan e intenta vincular un poco la cuestión del padre con el uno más. De todos modos, se me ocurría, ¿no? que otra posibilidad, otra posible lectura de por qué Lacan no menciona la cuestión del padre explícitamente, ¿no? Por lo menos se lo sobreentiende, se lo puede suponer, ¿no? Ahí en el acto sexual del cual cada ser hablante es producto, ¿no? Pero no aparece mencionado. Me parece que el padre puede no estar apareciendo ahí mencionado porque Lacan lo que estaría ubicando con el uno más A es todavía eso que en el 58 llamaba el primer tiempo del Edipo. O sea, la díada madre-hijo, ¿no? Con este uno más A. Y de ahí la idea esta de la ilusión de fusión, del fantasma de unicidad con el otro materno en ese tiempo lógico, ¿no? Me parece que da cierta indicación en esta sesión para leer esto, para esta posible lectura, cuando dice que esta unión entre el niño y la madre, ¿no? Lo dice en esta sesión, puede ser calificada como la función del narcisismo primario, ¿no? O simplemente el lugar elegido de la frustración y la gratificación. Al mismo tiempo, mientras está diciendo eso, advierte los peligros, ¿no? que podría implicar para la teoría analítica sucumbir a el valor fascinante que puede tener esa función unificadora con la presencia materna, ¿no? Entonces dice en un momento que es el principio que está en el orden del día, en el origen de una concepción que llega a sostener que la situación analítica es su reproducción ideal. Es decir, que está basada en la idea de la fusión unitiva o unificación fundente, como ustedes quieran, que supuestamente ha unido durante 9 meses al niño con la madre, ¿no? Es decir, advierte sobre la cierta tentación a asimilar. Lacan entiende que
Algunos autores post-freudianos y contemporáneos hacen eso, ¿no? Se ven tentados a comparar la relación del niño con la madre con la situación analítica. Lacan dice que no se trata de repudiar el registro de esa unión entre el niño y la madre, sino de reubicarlo en el lugar que le corresponde, ¿no? Es decir, tomar en cuenta que se trata en todo caso de un fantasma de unicidad, ya que incluso en ese tiempo primario, digamos, en ese momento de la díada madre-hijo, incluso en ese tiempo lógico, esa unicidad igual se muestra fallida, ¿no? Igual no es tal. Y yo creo que por eso le interesa, ¿no? El tipo de relación que pone en juego la división áurea. Una relación que él dice que tiene importantísimas propiedades matemáticas, ¿no? En todos estos pasajes Lacan usa el término rapport para referirse a relación. Entonces dice que la relación, la rapport, entre 1 y A es inconmensurable, ¿no? Más o menos por ahí habíamos quedado la vez pasada. Y si bien dice que no tiene ni el tiempo libre ni la intención de desarrollarlo, no obstante me parece que algunas precisiones da. Por ejemplo, dice que lo característico de dos valores conmensurables es que siempre hay un punto donde caerán juntos en el mismo punto, salvo por cierto múltiplo diferente para uno y para el otro, dos valores conmensurables siempre pueden llegar a constituir la misma magnitud, ¿no? Dos valores inconmensurables, jamás. Es decir, que si la relación, ¿no?, entre 1 más A fuera conmensurable, entonces habría al menos una relación sexual, ¿no? La de la madre con su producto. Ese que después la metáfora paterna va a rezar, no reintegrarás tu producto. Pero ni siquiera esa conjunción resulta posible, y no resulta posible porque justamente está el A minúscula ahí funcionando al modo del número de oro, es decir, impidiendo, obstaculizando, digamos, que esas dos magnitudes, el 1 y el A, coincidan en algún punto, logren hacer uno, ¿no? Una sola carne, como recuerda Lacan ahí, ¿no? Entonces dice, ¿quién puede afirmar de alguna forma que en el abrazo llamado genital el hombre y la mujer formen una sola carne, salvo que la enunciación religiosa recurra aquí a lo que en la conjunción sexual está representado por el polo materno? Alguna vez le escuché decir a alguien que en uno de los últimos seminarios, no recuerdo si era en el momento de concluir o en la topología y el tiempo, Lacan afirmaba que no hay relación sexual salvo el incesto, ¿no? No encontré esa referencia, pero en cualquier caso me parece que esa imposibilidad, ¿no?, en la medida en que el incesto es imposible, ya está, ya aparece de alguna manera sugerida en esta sesión. ¿Qué implica entonces caer juntos, ¿no? Eso que en una relación inconmensurable no ocurre. Como Lacan va a ir llevando esto para el lado de los goces, ¿no?, del goce macho y del goce hembra, acá ese caer no es tanto la caída del objeto, ¿no?, como emblema de la castración, como lo veíamos en la angustia, sino es el caer juntos como cuando se dice, vieron, acabar juntos, ¿no? O sea, de que exista un punto G, llegado el caso, que haría conmensurable esos dos goces que para Lacan son heterogéneos, ¿no? Entonces, en la página 190, por ejemplo, va a afirmar lo siguiente, ¿no? Dice, si algo nos revela la experiencia, es la radical heterogeneidad entre el goce macho y el goce hembra. Por eso hay tantas almas buenas ocupadas en comprobar
de manera más o menos escrupulosa la estricta simultaneidad entre su propio goce y de su partener. Hoy no desplegaré el abanico de todos los fracasos, espejismos y engaños a que esto da pie. Entonces acá me parece interesante porque vamos a aparecer el tema de la simultaneidad, ¿no? Sobre el que habíamos charlado la vez pasada, ¿se acuerdan del tema de la sincronía y de la simultaneidad? Y hay una ocurrencia que no es mía, que se la debo al amigo acá, Martín Lanzi, que me la comentaba anoche, a altas horas recién nos estábamos mensajeando, y que me parece que es la prueba de que la conversación sigue viva entre encuentro y encuentro, ¿no? Y me decía Martín que con el tema de la inconmensurabilidad, a él se le había ocurrido que esta idea de dos magnitudes que no caen juntas, ¿no? Le evocó el término asíntota, ¿no? Acá lo puse para compartírselos, ¿no? Asíntota, asímptotos en griego, ¿no? Que está compuesta por el prefijo griego de negación, ¿no? Que todos más o menos conocemos, el a, ¿no? El no. El prefijo con, juntamente, a la vez, ¿no? La raíz del verbo piptein, caer, y el sufijo verbal tos, que indica algo hecho o que se puede hacer, ¿no? De esa etimología se desprende, como me decía Martín con razón, lo que no cae junto, ¿no? La asíntota es lo que no cae junto. E incluso me parece que lo podríamos escribir con un guión, ¿no? Ahí separando la A de la asíntota, ya que estamos con el tema del objeto A minúscula, que es justamente lo que impide la asíntota, ¿no? Lo que impide el caer juntos. Y otra curiosidad, ¿no? que señalaba Martín es que este término comparte, ¿no? la misma raíz, comparte cierta relación con el término síntoma, ¿no? Síntoma en griego. En el sentido de que está ahí mismo presente también el término con, ¿no? Juntamente, a la vez, está la raíz del verbo caer, ¿no? Y está el tos, ¿no? Es decir, que uno podría leer etimológicamente, ¿no? Al menos en la etimología griega, síntoma como lo que cae junto, ¿no? Me parece que es un hallazgo de Martín interesantísimo por lo que abre a pensar, ¿no? Por ejemplo, que si el A, ¿no? El A minúscula se vincula con la asíntota, con lo que no cae junto, es lo que impide ese A, el caer junto, el síntoma neurótico como solución de compromiso, ¿no? A lo Freud, vendría ahí a sostener la ilusión de que sería posible caer juntos, ¿no? E incluso al mismo tiempo, que es la cuestión de la simultaneidad, ¿no? Bueno, no sé, me encantó la idea y lo dejo ahí planteado para que después lo charlemos. Antes de ver entonces cómo Lacan intenta representar estas magnitudes inconmensurables, siguiendo con su esquema de los segmentos, abro un nuevo paréntesis matemático. Espero que no cundan en pánico, como decía de Martín y como decía Claudio, pero es solo para apoyarnos en algunas nociones básicas que nos pueden venir bien para captar esto de lo conmensurable y lo inconmensurable, ¿no? Porque en realidad, aunque difícilmente uno se acuerde de haber escuchado de eso en la escuela primaria, sí seguramente nos suene mucho más cercano el tema del mínimo común múltiplo, ¿no? Una noción sobre la que se machaca bastante en las matemáticas de la escuela primaria y también de la secundaria, y que es algo con lo que se hace ejercitar mucho a los niños, ¿no? El tema de sacar entre dos números, dos magnitudes, el mínimo común múltiplo. Es decir, que la pedagogía, como siempre, no ayuda mucho a la tarea del analista porque se le enseña a los niños más la idea
de que habría una medida común que la ausencia radical de común medida, ¿no? Bueno, por eso el psicoanálisis no podría ser nunca una psicopedagogía. Y lo que se enseña, ¿no?, en la escuela con el mínimo común múltiplo no es ninguna otra cosa que el tema de la conmensurabilidad, ¿no? La idea, que es bastante sencilla, es que dado dos o más números, ¿no?, dos magnitudes, en este caso puse ahí un ejemplo 6 y 8, ¿no?, hay que encontrar aquel que constituye el menor múltiplo común a ambos términos, ¿sí? Entonces lo que se hace es, primero, calcular los múltiplos de cada uno de los términos, en este caso 6, 12, 18, 24, 30, ¿no?, los múltiplos de 6, y los múltiplos de 8, ¿no? Es decir, lo primero que se hace es buscar el múltiplo. Después se busca dentro de ese múltiplo el común, ¿no? En general, lo esperable es que haya más de un múltiplo común. Por ejemplo, en este caso, dentro de los primeros que aparecen, el 24, el 48, pero como se trata del mínimo, en esta operación matemática solamente se retiene el menor, ¿no? En este caso, 24 sería el mínimo común múltiplo entre estas dos magnitudes, entre estos dos valores, que son 6 y 8, ¿no? Lo mismo ocurre si tuviéramos más números, ¿no?, más magnitudes para comparar, en este caso el 2, el 4, el 10, acá vemos que el mínimo común múltiplo es 20. Como puede ocurrir que los números a comparar sean muchos o que sean números muy, muy grandes, los matemáticos obviamente no hacen esta contabilidad manual de sacar los múltiplos de cada uno porque sería muy, muy engorroso, entonces hay un procedimiento también bastante sencillo que consiste en dividir las magnitudes o los valores que se quiere calcular, encontrar el mínimo común, dividirlos por los números primos, ¿no?, que son estos que puse acá arriba, 2, 3, 5, 7, 11, 13, hay un montón, ¿no? Pero son todos los números primos que solo se dividen por sí mismos y por la unidad, ¿no? O sea, solo se dividen por 1 y por ellos mismos. Esos son los números primos. Entonces, se agarran las 2, 3, X magnitudes y se los va dividiendo, supongamos 2, 4 y 10, ¿no? Queremos sacar el mínimo común múltiplo de esos tres. Entonces, se va dividiendo según los números primos, siempre empezando por el menor. Se ve si se puede sacar la mitad de 2. Se puede, en este caso da 1, se saca la mitad de 4, da 2, la mitad de 10 da 5, ¿no? Se vuelve a probar siempre con el menor, ¿no? Ya a la primera no podemos sacarle más nada, o sea que cerró ahí. A 2 lo podemos dividir por 2, queda 1. A 5 no se lo puede dividir por 2, entonces se lo baja. Se prueba con el número primo que sigue, 3 en este caso, no se lo puede dividir a 5 por 3. Se pasa al que sigue, se lo divide por 5 y da 1, ¿no? Y estos tres numeritos, en este caso, que quedan acá, después se multiplican. 2 por 2 por 5 da 20, ¿no? Es una manera más práctica de obtener el mínimo común múltiplo. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto, ¿no?, con lo que plantea Lacan? Porque la idea es que sí es posible encontrar, ¿no?, como en todos estos ejemplos, un mínimo común múltiplo, entonces esos valores, esos números o esas magnitudes comparadas son conmensurables entre sí, ¿no? Y para verlo más claramente, ¿no?, ¿qué quiere decir Lacan con esto de que hay un punto en el que caen juntos? Me parece que es más fácil verlo si uno aplica esta operación sobre una recta, ¿no? Ya que Lacan está trabajando con elementos geométricos más que aritméticos, ¿no? Se entiende que esto es una operación aritmética, Lacan usa elementos geométricos. Si tratamos de ver esto en una recta, me parece que se entiende más que quiere decir que, supongamos, 2, 4 y 10 caerían en un punto juntos, ¿no? Entonces, se me ocurrió buscar un problema matemático sencillo para nuestras entendederas, que pusiera en juego la cuestión del mínimo común múltiplo, ¿no? Y la cuestión del encuentro. Busqué un ejemplo que tuviera que ver con un encuentro, ¿no?
Entonces, supongamos que A y B suelen ir a la misma peluquería, ¿no? Solo que A va cada 20 días y B va cada 38 días, ¿no? El problema matemático es saber cuándo volverán a encontrarse, ¿no? Cuándo volverán a coincidir, o para decirlo en términos de Lacan, cuándo volverán a caer juntos en el mismo punto, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, si aplicamos el mismo razonamiento que antes, tendríamos que A asiste a la peluquería el día 20, el día 40, el día 60, ¿no? O sea, todos los múltiplos que podamos sacar de 20, ¿no? Que son infinitos, obviamente. Y B asiste a la peluquería el día 38, el día 76, el día 114, o sea, todos los múltiplos de 38, ¿no? Y buscamos el número común menor entre los dos, o sea, hacemos el mismo procedimiento aritmético que antes, lo dividimos por los números primos, y en síntesis nos da que A y B volverán a encontrarse en la misma peluquería dentro de 380 días, ¿no? O sea, dentro de más de un año. Estos dos personajes volverían a acabar encontrándose de nuevo en el mismo punto. Esto mismo decía, ¿no? Puesto en una recta. Nosotros podríamos ver ahí con rojo todos los días, ¿no? En los que A cae, ¿sí? En la peluquería. Cae el 20, cae el 40, cae al día 60, ¿no? Al día 80, al día 100, al día 120 y así, ¿no? Progresivamente va cayendo todos esos días hasta llegar al 380, que ya sabemos que es el día en el que va a coincidir, en que va a acabar encontrándose con B, ¿no? Esos son los días en que va a la peluquería. Los días de B los tenemos representados acá en azul, ¿no? Cae el 38, no coincide. Cae el 80, perdón, el 76, no coincide con el 80 de A, ¿no? Cae el 114 y A va el 120. Cae el 152, mientras que A fue el 160, ¿no? Se ve que van cayendo cada vez en un punto distinto que el de A hasta llegar a la cópula, ¿no? Hasta llegar al 380, que es el día en el que van a encontrarse de nuevo, ¿no? Bien, al tratarse de una relación conmensurable, ¿no? Acá lo puse un poquito más grande para que se vea. Al ser una relación conmensurable, la que hay entre estos dos personajes, esa pequeña diferencia que se ve acá entre el rojo y el azul, ¿no? Se va achicando, ¿no? Progresivamente hasta llegar a un punto en el que esa pequeña diferencia de la que habla Lacan desaparece, ¿no? Y si se acuerdan lo que habíamos charlado de razón y proporción la vez pasada, ¿no? Decíamos que hay conmensurabilidad en términos aritméticos cuando la razón, ¿no? Que es el cociente de la división que está acá, entre 38 y 20, cuando ese cociente da un número racional, entonces podemos afirmar que esos dos valores, esas dos magnitudes, en este caso A y B, son conmensurables, ¿no? Porque efectivamente 20 entra, ¿no? 1,9 veces en 38. Y habíamos dicho también que no importaba, ¿no? Si el cociente daba con comas o enteros, bastaba con que fuera un número racional, o sea que de alguna manera se podía hacer entrar exactamente uno dentro del otro, ¿no? En cambio, ¿no? Habíamos visto el ejemplo del cuadrado, o con el número de oro, ¿no? Que son dos casos en los cuales el cociente de esa división da un número irracional, ¿no? O sea, un número con fracción decimal, pero no es eso el punto, digamos, sino el hecho de que esa fracción decimal no es ni exacta ni periódica, ¿no? Lo mismo con el número de oro que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Es decir, que mientras que en la conmensurabilidad hay mínimo común múltiplo, hay por lo tanto conjunción
y hay complementariedad, o sea, pueden caer juntos, en la inconmensurabilidad no es posible encontrar esa unidad de medida común, ¿no? No caen juntos, por lo tanto, no hay ni conjunción ni complementariedad. Es decir, que este numerito, ¿no? El número de oro, establece, si bien es cierto que establece una proporción, es una proporción disarmónica, ¿no? Porque se trata de una medida, dice Lacan, que no es fácil de concebir, usa esa expresión hablando del acto sexual, ¿no? Dice que no es fácil de concebir esta medida, ya que al ser irracional no solo que deja un resto, sino que además va produciendo ese resto a medida que se repite, ¿no? Que es lo que veíamos también la vez pasada. Produce ese resto. Y acá el tema de la producción y del producto va a tener su importancia un poco más adelante en la sesión. Bien, dejo de compartir pantalla un rato. Ahí está, y los puedo ir bien. Bueno, Guy Le Goffet, en este libro, me parece muy interesante, el hiatus, siguiendo con el hiato, ¿no? Estábamos, ¿se acuerdan? Con el hiatus irrationalis del poema de Lacan. Le Goffet le llama a este libro hiatus sexualis, ¿no? La no relación sexual según Lacan. Comenta en ese libro que a ese número que hoy le llamamos irracional, se lo conocía en griego como alogon, alogon, en el sentido de que era un número que no resultaba de ningún logos, ¿no? De ninguna ratio y de ninguna relación entre dos números enteros, ¿no? Que eran hasta ese momento los únicos números con los que se manejaba la matemática griega, ¿no? Y que debido a eso era un número que eran números, los alogon, que generaban dificultades a los matemáticos griegos. Entonces se encontraron, dice Le Goffet, con la paradoja de que la diagonal del cuadrado, esta que veíamos recién, que sin ninguna duda es una longitud, o sea, es algo mensurable, sin embargo, era una longitud que ningún número existente, dice Le Goffet, era capaz de medir con exactitud, ¿no? Es decir, se produce el escandaloso oxímoron de una medida inconmensurable, ¿no? Es decir, algo que tiene todo el aspecto de una longitud, es una longitud, se puede medir, pero es una medida inconmensurable, ¿no? Es decir, que partiendo de la unidad, dice Le Goffet, multiplicándola o fraccionándola, todo lo que se quiera, nunca es posible medir un número finito de etapas en la longitud de esa maldita diagonal, ¿no? Así le llaman. Y otra curiosidad histórica que menciona Le Goffet ahí es que en el siglo X, en el siglo X, los matemáticos árabes calificaron a los números irracionales como números sordos o sordomudos, ¿no? Ya que eran números que no entran en ninguna relación con el logos, ¿no? Que es también la palabra. Y no participaban, además, dice Le Goffet, ninguna armonía, ¿no? A mí la ocurrencia me pareció ingeniosa, teniendo en cuenta que Lacan está acá, ¿no? Tratándose de magnitudes que Lacan vincula con la satisfacción sexual, con el acto sexual, con lo real, ¿no? Me hizo acordar esto que decía Freud, de que la pulsión de muerte es muda, ¿no? Es decir, que eso que está más allá del principio de placer, al igual que los números racionales, no habla, ¿no? Aunque nos hace hablar, ¿sí? Eso que no habla, nos hace hablar. Bueno, vuelvo entonces después de este breve excursus matemático, no panicoso, a la página 185, ¿no? En la que Lacan afirmaba la cuestión de la inconmensurabilidad entre A y 1. Siempre estamos jugando con esos dos segmentos por ahora. Diego, Dani, Daniel, ¿podés retomar, por favor, antes de ir a la página, sí. la diferencia que hacías cuando hablaste del mínimo común múltiplo entre lo conmensurable y lo inconmensurable? Diste varias características, lo mostraste, Sí, pero
Retomalo antes de entrar a la página, por favor. Decía que cuando dos valores, dos magnitudes, ¿no? Son conmensurables, tienen un mínimo común múltiplo, o sea, es posible encontrar un múltiplo común a ambos, ¿no? Por lo tanto, hay conjunción, o sea, van a caer juntos en algún punto, y hay complementariedad. Esas eran las tres características, ¿no? Y a los inconmensurables no vamos a encontrar nunca ese mínimo común, esa medida común. Por lo tanto, si los representamos en una recta, no van a caer nunca juntos, ¿no? O sea, no van a coincidir, no va a haber conjunción, y por lo tanto no se los podría pensar como complementarios, ¿no? Entonces me parece interesante porque si A y 1, que son los términos que Lacan está jugando acá, ¿no? El producto, el amable producto, y la madre como significante, no hay entre esas dos magnitudes conjunción, ¿no? No hay conjunción sexual, no caen juntos, ¿no? Ni hay complementariedad. Entre A y 1, ni tampoco, ¿no? ¿Se entiende? Entre cuando eso se repite, cuando cada acto sexual del muchacho y la muchacha, como dice Lacan ahí, repite eso, repite esa escena típica, tampoco, ¿no? Es decir, lo que se repite es el fracaso de la conjunción sexual, que no había entre A y 1 y que tampoco va a haber entre los partners, ¿no? O los voces, macho y hembra, como va a decir después. Eso es más o menos lo que quería mostrar con lo del mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces Lacan dice, ¿no? Que lo más difícil de imaginar cuando se trata de magnitudes inconmensurables como estas, ¿no? Como A y 1, es de qué manera se entrelazan. Porque si fuera conmensurable es fácil, ¿no? El tema es cómo se enlazan, cómo se vinculan dos magnitudes, porque evidentemente son una relación, ¿no? En el sentido, hay una proporción, pero es una proporción muy particular porque no es conmensurable. Entonces Lacan dice, ¿no? En la línea de esta investigación, lo cito, ¿no? Se definió el procedimiento consistente en plegar la unidad menor. Esperen que se los pongo acá para que lo podamos ir viendo mientras Lacan lo decía, ¿no? Como si estuviéramos ahí. Dice Lacan, se definió el procedimiento consistente en plegar la unidad menor, en este caso el A, ¿no? Sobre el campo de la mayor, en este caso el 1, y preguntarse qué sucede desde el punto de vista de la medida, ¿no? Con el resto que ahí se encuentra y que obviamente es 1 menos A, ¿no? Si en acá ya pasamos de 1 más A, fantasma de unicidad, de conjunción, de unión entre el niño y la madre, a 1 menos A. Con este resto, dice Lacan, procedemos del mismo modo y plegaremos ahora la menor sobre el interior de la mayor otra vez, y así hasta el infinito. Es decir, sin conseguir que el proceso termine, acabe. Precisamente en esto consiste lo inconmensurable de una relación a la vez tan simple, ¿no? Entonces yo intenté hacer el ejercicio de mostrar esos plegados un poco paso por paso, ¿no? Partiendo de los dos segmentos, que los puse acá con color rojo y azul, ¿no? El primer movimiento, dice Lacan, es plegar, ¿no? El menor sobre el mayor, ¿no? Se ve acá que tenemos el segmento A plegado sobre el 1, ¿no? Con lo cual ese 1 ya se recubre de rojo y queda solamente ahí un resto, ¿no? En azul, que es como dice Lacan, ¿no? El rojo va a ser el A plegado, ¿sí? Este A plegado, y lo que queda va a ser 1 menos A, ¿no? Se ve que es lo que queda de A, perdón, lo que queda de 1 si le quitamos el A, ¿no? Por eso le pone 1 menos A. Es decir, para decirlo de otra manera, lo que le falta a 1 para estar completo, ¿no? Ese pedazo que no queda recubierto. Bueno, después hace lo mismo, ¿no? Vuelve a plegar el segmento que había quedado azul, ¿no? Se ve ahí. Lo pliega ahora sobre lo que había quedado el rojo, ¿sí? Con lo cual tenemos un nuevo 1 menos A, ¿no? Porque tenemos lo que era 1 menos el pedazo que ahora queda acá de A.
¿no? Es decir, este es el nuevo resto que aparece, ¿sí? Que a su vez podría plegarse otra vez sobre el azul, ¿no? Y así, infinitamente. Bueno, me parece que con esta recurrencia, ¿no? Con esta repetición, Lacan va a ir armando, ¿no? Nuevas igualdades, que las puse ahí. Me parece que no agregan demasiado al hecho de que lo que quiere mostrar es que esto se puede repetir indefinidamente sin lograr eliminar nunca ese elemento inconmensurable, o sea, siempre va a quedar un pedazo de segmento sin ser recubierto por los diferentes plegados, ¿no? Entonces dice que de todos los inconmensurables, este es el que, si puedo decirlo así, está en los intervalos y siempre deja la mayor distancia, ¿no? Me gustó esa apelación al intervalo porque me parece que no es la primera vez que Lacan aproxima, ¿no? Cuestiones que está trabajando del objeto con el sujeto. Ya lo habíamos visto, si se acuerdan, en el seminario El deseo y su interpretación, hace un montón de tiempo, cuando Lacan le asignaba tanto al sujeto como al objeto la forma del corte, ¿no? Por ejemplo. En la angustia también vimos que aproximaba por momentos sujeto y objeto. Acá me parece que al enfatizar el carácter intervalar del objeto, ¿no? Está también dando una característica que también le va a dar al sujeto, ¿no? Por lo menos al sujeto después del seminario de la identificación, cuando lo define como intervalo entre los significantes, ¿no? Me gustó esa cuestión del intervalo ahí para pensar el sujeto y el objeto. En todo caso, ¿no? Es interesante cómo a través de esta repetición siempre fallida de la escena edípica, de la conjunción sexual que no termina viendo, se va formando, ¿no? Si se ve ahí, como una espiral que está en la tapa del seminario, en la versión de Pay 2, ¿no? Que es lo que le permite a Lacan conectar la cuestión del número de oro con otra noción matemática, ¿no? Que se va a servir bastante Lacan, sobre todo, no tanto acá en Lógica del Fantasma, pero sí en el seminario de un otro al otro, va a trabajar bastante la cuestión de la serie de Fibonacci, ¿no? Hay una relación estrecha entre el número de oro y la serie de Fibonacci. Y es gracioso porque son dos divinidades, ¿no? Son dos cuestiones matemáticas que han sido calificadas como divinas, como que nunca nos sacamos a Dios de encima, ¿no? Está por un lado la proporción, la divina proporción áurea, y está la serie de Fibonacci, a la que también se la llama secuencia divina, ¿no? Son dos divinidades en relación. Digo que Fibonacci aparece acá porque efectivamente es posible armar esa espiral de Fibonacci si uno sigue haciendo las recursiones y los repliegues, ¿no? Que Lacan hace sobre los segmentos, ¿no? Y se le atribuye este carácter de divino porque también se lo encuentra, al igual que al número de oro, se lo encuentra a la espiral de Fibonacci en la naturaleza, en el arte, ¿no? En la fórmula del lóbulo de las orejas, en la caracola, ¿no? Del Nautilus, que está acá, en los ojos y la cabeza de ciertos pájaros, bueno, en el arte, ¿no? En el Partenón, en la Mona Lisa. Me parece que esa cuestión del arte, por otra parte, lo va a llevar a Lacan después a volver sobre el tema de la sublimación, que es también un tema de este seminario, ¿no? El tema de la sublimación y la creación, ¿no? La creación artística y sus diferencias con la producción. Me parece que eso nos va a venir bien para después, ¿no? Pero hay otro motivo más por el que me parece que la serie de Fibonacci y el espiral que se arma, ¿no? Con la serie nos puede interesar como analistas, ¿no? Lo pongo acá, pero es bastante conocido, ¿no? Esta serie que plantea Fibonacci en el año 1202. Acá les puse, solo se puede poner una parte, ¿no? Porque es una serie infinita, pero se ve que cada número se obtiene de la suma de los dos anteriores, ¿no? 1 más 1
da 2, 1 más 2 da 3, 2 más 3 da 5, 3 más 5 da 8, ¿no? Y así se va armando una serie que, si bien es infinita, es periódica, porque sigue una cierta regla, ¿no? Se ajusta siempre a esa regla. Acá la puse un poco más grande, ¿no? El 13 lo obtenemos 5 más 8, el 21 del 8 más 3, etcétera, ¿no? Lo que, lo que es menos conocido y que me resultó curioso es el hecho de que Fibonacci llega a esta serie a partir de reflexionar sobre el acto sexual, ¿no? Eh, no obviamente el acto sexual entre seres hablantes, sino el acto sexual de los conejos. Es decir, que es a partir de la reproducción de los conejos, ¿no? Observando cómo cogen los conejos, y sabemos que son animalitos que cogen bastante seguido, eso lo lleva a Fibonacci a formular la serie por la que se hizo famoso, ¿no? Y el planteo de Fibonacci era el siguiente, ¿no? Se los leo tal como está relatado, contado en un video de la BBC, que me pareció muy copado. Dice, supongamos que una persona tiene una pareja de conejos, ¿no? Recién nacidos, que son los que están ahí en celeste, ¿no? En celeste son los recién nacidos. Como los conejos tardan en alcanzar la madurez 2 meses, recién en el tercer mes, ¿no? Ya están en condiciones de copular, ¿no? Entonces dice Fibonacci, después de 3 meses, esa primer pareja de conejos, inmediatamente que llegan al tercer mes, tienen un par de crías, ¿no? Que son siempre un macho y una hembra, ¿no? En el planteo que hace Fibonacci. De ahí en adelante, ¿no? Cada mes que va pasando, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Vuelven a tener una nueva pareja de conejos sin que ninguna cría se muera. Entonces la pregunta que se plantea Fibonacci, ¿no? Muy parecida a la que veíamos entre A y B, es cuántos pares de conejos, ¿no? Cuántas parejas hay después de un año, ¿no? Sin tener que hacer la cuenta, ¿no? Manualmente. Entonces, dice Fibonacci que para calcularlo hay que tener en cuenta que durante el primer mes tenemos un par de conejos, ¿no? La pareja inicial, dice Fibonacci, que aún no ha madurado como para poder reproducirse. El segundo mes ya son adultos, pero tampoco se pueden reproducir todavía, con lo cual seguimos teniendo un solo par de conejos, ¿no? ¿Se ve? A partir del tercer mes, esta pareja inicial, ya adultos, ya están en condiciones de reproducirse y tienen una primer camada de crías, ¿no? Con lo cual acá ya tenemos 2 pares de conejos, ¿no? Al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo y el segundo par acaba de madurar, pero todavía no puede procrear. Entonces tenemos, dice Fibonacci, 3 pares de conejos, ¿no? En el quinto mes, el primer par se vuelve a reproducir y el segundo par ya alcanzó la edad reproductiva, entonces tiene cría por primera vez. Y el tercer par todavía no. Entonces tenemos 5 pares de conejos, ¿no? 5 parejas de conejos. Bueno, y así dice Fibonacci, ¿no? Los ciclos reproductivos continúan hasta que al cabo de un año él concluye que tenemos la cantidad de 144 parejas de conejos, ¿no? Y es en esos resultados, si miramos a la izquierda, ¿no? Que Fibonacci va encontrando su serie, ¿no? Primer mes, un par de conejos. Segundo mes se repite el par de conejos, porque no pueden reproducirse todavía. Después tenemos el 2 parejas de conejos, el 3, 3, el 5, ¿no? ¿Se ve? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Así va armando. Ya no tiene que después seguir contando conejos porque ya sabe, ¿no? Que si va añadiendo, va sumando los 2 anteriores, siempre va a obtener el subsiguiente, ¿no? La última curiosidad, y me dejo de joder con Fibonacci, es que si se divide cualquiera de los números de la serie por el anterior, ¿no?
se va obteniendo un número cada vez más próximo al número de oro, ¿no? Por ejemplo, acá yo puse dos números altísimos de la serie, ¿no? El 4181 de la serie Fibonacci, que sigue infinitamente, dividido por el anterior, que sería 2584, da 1,618034, ¿no? Un número próximo al número de oro. Y dicen los matemáticos que cuanto más grande sea el número de la serie Fibonacci que tomemos, ¿no? Más próximo al número de oro va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el caso del acto sexual, ¿no? Cuando no se trata de conejos, sino del muchacho y la muchacha, como dice Lacan. Si bien ahí también hay un elemento de medida, ¿no? Este elemento tercero, este enigmático, como decía Tamara en una de sus publicaciones, este enigmático tercer elemento, no solo que ese elemento no funda una complementariedad, sino que encima la obstaculiza, ¿no? Y se acuerda que Lacan decía que este elemento, había dicho en la página 183, se trataba de dos cosas, ¿no? Por un lado, el A como producto, y por el otro el falo, ¿no? Que ambas cosas funcionaban o podían funcionar como tercer elemento. Es decir, por un lado tenemos la cuestión de la unidad de medida fálica, ¿no? Muy propia del neurótico, ¿no? Que siempre va midiendo las cosas como si tuviera, ¿no? La unidad de medida fálica para medir todo, que genera la ilusión de una satisfacción que podría ser sin resto, es decir, como si se tratara, ¿no? Neurótico tratara ahí de trabajar con la repetición del todo a partir del uno de la medida fálica, con la ilusión de que no quede resto. Y es algo que Lacan señala acá a propósito del papel que puede desempeñar el pene, dice, ¿no? Dentro de la relación sexual, dice que puede simbolizar la eliminación del resto. Le leo ese párrafo que me parece que es importante leerlo completo, ¿no? Dice, dado que el órgano es la sede de la detumescencia, en alguna parte del sujeto puede tener la ilusión, engañosa por cierto, pero no por ser engañosa es menos satisfactoria, de que no hay resto, o por lo menos de que no hay sino un resto perfectamente evanescente, ¿no? Mira como alguien que dice, ya está, no tengo más resto, ¿no? Después del acto sexual. Esto, dice, es del orden de lo cómico, a decir verdad, ya que es al mismo tiempo lo que da su límite a lo que podemos llamar el goce, en la medida en que el goce, estaría en el centro de la satisfacción sexual. La idea fantasmática de la descarga, de las tensiones pulsionales, ¿se acuerdan que había hablado ya de la pura y simple noción de descarga a propósito de la pata de la rana? La descarga de las tensiones sexuales está en realidad sostenida por este esquema en el cual el goce recibe la imposición de un límite sobre la base de la función de la detumescencia, ¿no? Entonces, cada uno de estos dos, ¿no? El muchacho y la muchacha, entra en la relación sexual como hijo, como producto de esa relación sexual de la cual resultan a su vez con el Edipo de trasfondo, pero no hay común medida, ¿no? En ese sentido, cuando Lacan en la sesión siguiente, en la que va a comentar a Bruno, ¿no? Le hacen llegar esta observación, ¿no? De que alguien del público, escuchándolo, hizo el chiste de la próxima vez que vaya a echarme un polvo, no tengo que olvidarme mi regla de cálculo, ¿no? Lacan se ríe y enfatiza justamente que el éxito del goce en la cama, dice, está hecho del olvido de lo que podría encontrarse en la regla de cálculo. Es decir, no se trata de calcular, ¿no? Porque si bien interviene un elemento de medida, ¿sí? Ese elemento de lo que da cuenta es de algo incalculable.
y algo incalculable en el goce. Después dejo para el comentario que haga Bruno el hecho de que Lacan diga que quizá pueda ser exigible al analista sí algún recurso a la regla de cálculo para lo que concierne al acto analítico, ¿no? Dice que no sirve para el acto sexual, pero que quizás se le podría exigir al psicoanalista servirse de alguna regla de cálculo en el acto analítico. Bueno, entonces, por un lado, ¿no? Lacan plantea que tanto uno para otro de los parteners, de lo que se trata es de que ingresan en la relación sexual como producto, como A, y al mismo tiempo dice que aunque si bien los dos ingresan a título de producto, no ingresan del mismo modo, ¿no? Esa es la cuestión con la que quisiera terminar, ¿no? Es decir, plantea por un lado que a nivel de producto el muchacho y la muchacha ingresan del mismo modo, ¿no? Pero a la vez no ingresan del mismo modo. Ingresan como producto, ambos, sí, pero no ingresan del mismo modo, ¿no? Y eso me parece que es lo que lo va a llevar acá a plantear la cuestión de la heterogeneidad de los goces, ¿no? Entre el goce macho y el goce hembra. Entonces, lo armé así, ¿no? Por el lado del producto, por el lado donde no habría diferencia entre el muchacho y la muchacha, ¿no? Si bien ya viene machacando con el A minúscula como amable producto de la copulación anterior, en esa sesión avanzo un poquito más acerca de qué entender por producto, cuál es el estatuto de ese producto. Entonces dice que A es uno de los términos de la relación sexual, cualquiera sea su sexo, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista estrictamente del producto, no habría diferencia entre el muchacho y la muchacha. Dice, ¿no? En la relación sexual, en la experiencia de la relación subjetiva que ella implica, definida por el análisis como edípica, la muchacha ingresa, al igual que el muchacho, ante todo como criatura. En otras palabras, como representando ya el producto, ¿no? Fíjense que, si bien ahí al principio parece homologar criatura y producto, acto seguido señala que habría alguna diferencia entre creación y producción, ¿no? En el sentido que la producción parece quedar del lado de la repetición del acto sexual y su producto, mientras que la creación la va a vincular un poco más adelante a el tema de la sublimación, ¿no? Digo, lo pongo acá, como todo esquema es por supuesto matizable, ¿no? Pero es solo para orientarnos. Me parece que se arman ahí dos series, ¿no? La serie producción, producto, repetición, y la serie creación, criatura, sublimación. Es decir, algo que permite un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuándo una creación es verdaderamente una creación y no es una simple reproducción? O sea, ¿cuándo se crea algo y cuándo se produce algo? Si el sujeto es una producción, un producto, o es una creación, una criatura, por ejemplo. En principio, en esta clase por lo menos, Lacan se decanta por el sujeto como producto. Por ejemplo, cuando afirma que una dialéctica del sujeto, donde no se vea el modo en que el propio sujeto puede ser tomado como producción, carecería de valor para nosotros, ¿no? Para nosotros los analistas. Ese aspecto del sujeto como producto que concierne al A, parece confirmarlo después cuando dice la cuestión de la producción y del estatus del sujeto como producto se nos presentifica en el nivel de lo que de hecho es la primerísima, ¿no? La primera presentificación del otro, la madre, ¿no? E insiste que en este punto, a título de producto, no hay diferencia entre el muchacho y la muchacha, ¿no? No hay diferencia en tanto que A minúscula, eso es lo que quiero subrayar, por lo menos que alcanzo a leer ahí. No hay diferencia en tanto que A minúscula, lo cual
tiene sus sentidos si pensamos que después Lacan en televisión va a decir en el 73 que el objeto A es asexuado, ¿no? O sea, que él mismo es asexuado, aunque nos sexúa, ¿no? Entonces sigue diciendo acá, tanto la muchacha como el muchacho tienen que vérselas con el lugar materno de la unidad, que para ellos representa aquello con lo que se enfrentan en el momento de acceder a la conjunción sexual, tanto para el muchacho como la muchacha otra vez, ¿no? Insiste con esa machaca, esa letanía, tanto para el muchacho como para la muchacha, lo que cada uno es como producto, como A, debe confrontarse con la unidad instaurada por la idea de la unión de la criatura con la madre, ¿no? Y acá como que desplaza, ¿no?, la cuestión de lo que cada uno es como producto en relación a el a la idea ideal, podríamos decir quizá también, de la unión de la criatura con la madre, ¿no? Ahí viene hablando del producto y se desplaza a la cuestión de la criatura. Como si en tanto producto no hubiera conjunción, no hubiera complementariedad, todo lo que vimos antes, ¿no?, acerca de lo inconmensurable, pero en tanto criatura estuviéramos habitados por ese ideal de unidad con la madre, ¿no? Leo un último fragmento donde remata este planteo, ¿no? Dice, en esta confrontación entre el producto y la idea de unidad con la madre, surge ese 1 menos A, ¿no?, el del repliegue, que nos aportará el elemento tercero, en la medida en que también funciona como signo de una falta, ¿no? Nos quedó medio atrás la imagen para mostrarla, pero es ese fragmento, ¿no?, ese pedazo de segmento que queda y que Lacan llama 1 menos A. Funciona como signo de una falta, o incluso, si ustedes quieren, como signo de la pequeña diferencia, para emplear este término humorístico que llega a tener el papel capital en lo tocante a la conjunción sexual concerniente al sujeto, ¿no? Acá sí vemos aparecer el tema de la diferencia, ¿se entiende? No cuando está hablando del muchacho y la muchacha como producto, sino que en la confrontación entre el A y el 1, ahí aparece la cuestión de la diferencia, y es un tema bueno, que va a tener sus ecos, ¿no? No me voy a meter con eso ahora, pero Lacan va a seguir hablando de la pequeña diferencia, por ejemplo, en Upir, ¿no? La primera sesión del seminario de Upir va a hablar bastante de la pequeña diferencia, enfatizando no se trata de la cuestión de que lo tenga o no lo tenga, ¿no? Ahora voy a ir a eso. Bueno, segundo y último punto. La cuestión del producto, la cuestión de la pequeña diferencia, ahí sí Lacan nos reenvía a la cuestión de la heterogeneidad de los goces, ¿no? Dice, no se trata de que unos la tengan y otros no, porque considera al hecho de no tenerlo que eso cumple un papel tan esencial, mediador y constitutivo para la mujer como para el hombre, ¿no? Se trata en ese punto de una de las fórmulas famosas de Lacan acerca del amor, ¿no? El amor como dar lo que no se tiene. Sin embargo, eso no le impide, ¿no? Ese hecho no le impide diferenciar la posición del hombre y la posición de la mujer respecto de este don. Dice, el don de la mujer adquiere un valor privilegiado en cuanto al ser porque ella no tiene el falo. He definido ese don, llamado amor, como el don de lo que no se tiene, ¿no? Y la mujer, en la conjunción sexual, aporta lo que no tiene, ¿no? Ella literalmente lo crea. No voy a leer todas las citas, ¿no? Pero para decirlo rápidamente, acá vuelve a aparecer el tema de la creación, ¿no? Ella lo crea literalmente. Y aparece la creación como distinta de la producción. Es decir, que Lacan estaría ligando ahí el don del amor femenino, así se llama, como algo que crea ese objeto evanescente que le falta, lo va a vincular con la sublimación. Y dice que es siempre por identificación con la mujer como la sublimación produce la
la apariencia de una creación. Y ese matiz me parece que también está bueno subrayarlo, ¿no? Mientras que en lo tocante a la mujer dice que ella crea, literalmente, en la sublimación habla de una apariencia de creación. Me parece que no es lo mismo, ¿no? Una apariencia de creación que una creación literal, como la que Lacan le atribuye a la mujer, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por caso, hacer una obra de arte, parir una criatura artística, que parir una criatura humana. En cambio, del lado del goce masculino, dice que es el debilitamiento fálico lo que adquiere valor, ¿no? Mientras que en el caso del goce de la mujer, lo que adquiere valor es el don, ¿no? De lo que no tiene. Acá dice que del lado del goce masculino es el debilitamiento fálico lo que adquiere valor. Y valor de evanescencia del ser del sujeto. Eso es lo esencial de la experiencia masculina y lo que hace que se compare, dice Lacan, este goce con el denominado retorno de la pequeña muerte. No sé si conocen esas bellas palabras de Eduardo Galeano sobre la pequeña muerte, que en general asociamos con el orgasmo, ¿no? El orgasmo como pequeña muerte, pero tanto Galeano en ese texto como Lacan enfatizan la cuestión del abrazo, ¿no? Acá les puse la de Galeano, que me parece muy, muy bella, ¿no? Dice, no nos da risa cuando el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces del dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace, ¿no? Bueno, Lacan obviamente es mucho menos poético y mucho menos optimista, pero sí señala esta misma cuestión del abrazo, ¿no? Y dice, en el acoplamiento el sujeto no puede realmente poseer el cuerpo al que abraza, ¿no? Entonces, a esta función del falo valescente, que según él se experimenta de forma mucho más directa en el goce masculino que en el femenino, agrega, esto da al macho el privilegio del cual surgió la ilusión de la pura subjetividad. Todas las ilusiones del conocimiento, ¿no? Y parece un poco raro, sorprendente que Lacan empiece a hablar del conocimiento en medio de una reflexión sobre el goce masculino, pero yo lo que recordé es algo que creo que había señalado Daniel alguna vez, que es que conocer tiene la acepción también de relación sexual, ¿no? De haber tenido o tener relaciones sexuales con otra persona. Es decir, que conocer funciona ahí como un sinónimo de copular, de coger, de fornicar, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido Lacan trae la cuestión del conocimiento, porque toda teoría del conocimiento supone, ¿no? Tiene como premisa la idea de que habría una cópula entre el sujeto cognoscente y el objeto que se conoce, ¿no? Creo que en ese sentido Lacan afirma, ¿no? Que la imaginación del sujeto del conocimiento es una elucubración de macho, ¿no? Cuando se cree haber podido aprender el objeto, se reniega el carácter inaprensible que tiene ese objeto. Entonces Lacan cierra la sesión con esto, pero me parece a mí en un movimiento de recursividad que es extraordinario, ¿no? Porque lo que hace es reenviarnos al comienzo de la sesión. No sé si se acuerdan que había comenzado la sesión criticando el título de Laplanche y Pontaly, ¿no? Conocer a Freud antes de traducirlo.
Y decía al principio de la sesión que los psicoanalistas pretendan conocer el psicoanálisis es una cosa, pero conocer a Freud antes de traducirlo sugiere irrefutablemente esta estupidez, la de conocerlo antes de haberlo leído, ¿no? Y remataba, no sé si alguna vez podremos proponer algo que se parezca a esta pretensión de conocer a Freud. O sea, comienza la sesión del seminario o una crítica a la pretensión de conocer a Freud, ¿no? De hacer un conocimiento, una teoría del conocimiento de Freud, y concluye denunciando las ilusiones del conocimiento como una locuración de macho, ¿no? Parece que el mensaje es bastante contundente. No se puede copular con Freud. Solo podemos acercarnos infinitamente sin alcanzarlo jamás. Bueno, yo dejaría ahí. Gracias por la paciencia. No, genial. Así charlamos. Gracias a vos, Diego, Sí, claro. por la paciencia para explicarnos Fibonacci y Sí. tanto. Se quedaron como los números irracionales. Sordomudo. No, el tema es por dónde entrar, Diego. Es tan amplio el recorrido. Sí, quedaba muchísimo más ¿no? de la sesión de lo que Yo estuve parecía. pensando Un algunas montón, el cosas. punto 3 A tiene un ver, montón de cosas. para conversar. Primero me pareció que está muy buena la cita de Galeano, pero es una especie de contraejemplo de lo que Lacan intenta demostrar. Porque para Sí, Galeano sí, pareciera ser que hay relación sexual. Hay exacto. conjunción, hay abrazo, hay la ilusión del uno, ¿no? En el abrazo. Hay encuentro. Y todo lo que vos estuviste desarrollando es que fracasa en acabar juntos. La idea de fracaso, ¿no? Después pensé que era una clase donde hay mucha presencia de política en Lacan, ¿no? Es muy política esta clase. De principio al fin, como vos bien situaste, ese giro que hace al final, volviendo a las cuestiones de cómo comienza la clase, no solamente por la cuestión de la traducción, que después en otro lugar aclara que no hay traducción en el sentido de una relación uno a uno de una lengua a la otra, no existe eso. Eso lo voy a decir en otro lugar de alguna otra clase, que también sería un modo de copular una lengua con otra, ¿no? La idea de copulación. Si dice, acá lo que en la plancha y se planteaban era conocer a Freud antes de traducirlo, cosa que a Lacan le parece un disparate, en esa inversión que hacían ellos es como si se pueda conocer un texto antes de leerlo, ¿no? Qué sé yo, es una cosa, en fin. Por otra parte, parecía ser que Lacan propone que la lectura de Freud es infinita, que el volver a Freud no termina, ¿no? Después el tema de la producción, porque cuando comienza hablando del capitalismo, ¿no? De la productividad y del no lugar que tiene el amor en la sociedad capitalista, ¿no? Y habla de producto y productividad. Introduce la productividad como no queda tiempo para el amor en esta locura productivista. Cosa que creo que va a retomar después cuando habla de la producción de almas, la producción de proletarios, ¿no? En la nueva sociedad, que ya no hay más, pero en ese momento todavía había la idea de producción de dirigentes, de producción de almas, ¿no? Producción de proletarios y producción de dirigentes, tanto en la iglesia como en la nueva sociedad proletaria. Yo también pensé en esto de la reproducción y la producción que las instituciones analistas generan como producción de AE, AME y toda esa generación de jerarquías en la que a veces deviene lo que eran grados, cómo se trastorna la jerarquía, ¿no? Se me ocurrió escuchando y leyendo esto. Después pensé, no sé, la cuestión la relación del producto y la producción. La importancia que le da Kant, lo que vos decías es interesante, porque él habla
de la relación de la madre y el hijo, o madre e hija, no importa hijo o hija ahí, la relación del uno con su producto. Y como eso se repite en el acto sexual, porque a lo que apunta es la instauración de lo sexual como acto, ¿no? En tanto significante que se repite. Pensé en la relación entre producto y reproducción, porque la palabra apunta, vincula producto a producción, a reproducción, producción a reproducción. Y Lacan había establecido una diferencia entre reproducción y repetición. Acá me parece que en un punto se aproxima, me parece. Se podría aproximar, no digo que sea lo mismo, pero acá la reproducción que se repite en el acto sexual tiene que ver con la repetición de aquel producto generado en la copulación de la escena original, digamos, de una escena primitiva, ¿no? Donde, como decís, el padre todavía no tiene lugar porque está discutiendo, me parece, está discutiendo con los que pensaban el ideal del acto analítico como fusión entre hijo con madre, ¿no? La idea de dos que se fusionan, que hacen uno. Acá es interesante cómo ubica al otro como uno, como significante materno, ¿no? Me parece que es interesante. Y me parece que también no es tan clara la diferencia en la función del falo con el A. A mí en la lectura de la clase de la sesión se me desdibujaba, porque en ambos casos aparecen como el elemento tercero. Sí. Así quedan definidos ambos en función del elemento tercero. Y me pareció que cuando vos ubicaste como casi como una oposición entre el falo y el A, en esa evanescencia como intención de eliminación del resto, cuando lo retomaste al final, me pareció que le estabas dando otro color a esa detumescencia, a esa evanescencia respecto del goce masculino, del goce masculino en particular, que tenía otra función que la que parecía al principio tener cuando lo ubicabas como intento de eliminación de la pequeña diferencia del tercero, ¿no? Me pareció que tenía otro valor, porque tengo presente la idea de que el falo es un obstáculo a la relación sexual. Entonces pareciera ser que si fuese eliminación de la pequeña diferencia, sería como un intento de eliminación que haría posible la fusión, el uno. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Creo Sí. que habría que repensar eso. Me parece que no queda tan claro que sea así. No, yo coincido con vos, Claudio, en que como elementos terceros son, ahí Lacan les da la misma función, ¿no? La función de signo de una falta, ¿no? Ambos funcionan como haciendo imposible la conjunción. Yo creo que lo que decía era que en la neurosis, ¿no? Pero no es algo que Lacan menciona acá en esta clase, que la neurosis se sirve a veces del goce fálico, más que del falo, ¿no? Acá próximo al objeto A, se sirve del goce fálico como unidad de medida, ¿no? Para armar una contabilidad del goce que daría la impresión que podría, ¿no? No dejar un resto, ¿se entiende? Es decir, pero una cuestión más que la ubicaba del lado de nosotros como neuróticos, ¿no? La idea de este tipo que va pasando semáforos en verde, ¿no? Y siempre es uno más, y uno más, y uno más, ¿no? Tratando de que nunca lo pare ninguno, ¿no? De que nunca ser detenido por ninguno. Lo decía más en ese sentido, como una ocurrencia en relación al uso del goce Sí. fálico No, como yo unidad de pensaba medida. respecto de eso, me acordé, porque viste que Lacan enfatiza la importancia del goce del otro, acá. Cómo está en juego el goce Mm, del otro. mm, Y la cuestión de la reintegración en esa idea de fusión, que después va a retomar en otro al otro, en esa clase que alguna vez mencionamos, el 4 de junio, pero en muchos lugares lo dice, que la idea de reintegración del goce es un fantasma perverso. Pero Freud, en Historia de Angustia, la reintegración al otro lo pone como un fantasma de impotente. No sé si vos te acuerdas. Porque es ¿O un reintegrar fantasma? de impotencia, Ah, porque es reintegrarse al otro.
Es como si la ecuación pene-niño, el sujeto se ubicara ahí como identificado al falo. Acá también aparece por momentos la relación en esa relación, ¿no? No sé si, la cuestión en el goce femenino, en dar lo que no se tiene, la mujer se hace falo. Dando lo que no tiene, se vuelve falo en la escena, en la escena. No sé, son cosas que estuve pensando mientras vos hablabas y yo leía también. Pero me parece que la pregunta es, ¿de qué nos sirve esa demostración matemática del número de oro? Si vos tuvieras que decirlo brevemente, porque este rodeo por el número de oro es una demostración para qué es lo que demuestra Lacan de esta manera, o que intenta, ¿no?, demostrar esta vez de este modo, otra vez, por ejemplo, apelando a Fibonacci, o a Peano, o no sé, los nudos en otro momento, lo que sea, que intenta, ¿de qué nos sirve el rodeo por el número de oro? Mm. ¿Cuál es la Bueno, importancia de lo espero inconmensurable? haya quedado más claro después de todo lo que dije hoy, pero no Un sé, vos poco, escuchás a los claro. conversadores a ver si se entendió por qué para mí tiene su importancia. Pero fíjate que en el número de oro el Más que 1 no repetirlo, digo, aparece. ¿no? En A la ver si línea se esa escuchó de eso. horizontal aparece el A ¿Eh? y el 1, ¿no? Son dos elementos. Me llama la atención eso, no aparecen 3, aparecen 2. ¿Dónde estaría el tercero? Ujú. A ver, yo lo leo un poco distinto, A ver, porque son dos elementos, son dos, y entran en una operación de división. Entonces yo pondría al padre en el lado que pone la barra que divide el 1 con el A. Cuando la ya barra. hizo esas, En los repliegues, si vos. los repliegues. Y me Mm. parece que de lo que vos hablaste, me pareció que justamente esa fórmula y esa posibilidad de visibilizar matemáticamente dos lugares, el producto y la causa, y una y otra son producidos en el mismo, con la misma operación. Ujú. Y ahí se me Para, separan el falo con el A. para pensar la cuestión de la repetición, por ejemplo. Claro, Ujú. exactamente. Bueno, esto me Y hacía hay, pensar hay un mientras... esquema, Patri, que yo no Sí, tomé de esta clase porque como lo retoman la próxima, en la que va a trabajar Bruno, ¿no? Vino que después agrega el segmento A mayúscula, ¿no? Que está el A, el 1, y después agrega el segmento A mayúscula, y dice que cada uno entra en la relación sexual también como otro, ¿no? Identificado con ese lugar otro, ¿no? Pero como eso lo labura más en la sesión siguiente, en la del 8 de marzo, digo por esto que decía Claudio, ¿no? De dónde está efectivamente el elemento tercero si aparentemente son dos segmentos, ¿no? la Como operación me da sería su... tercera. Claro. Claro, lo que pasa es que la diferencia irreductible que queda, tomemos ese esquema que vos explicaste, ¿no? Ujú, De la relación del 1 y el A minúscula. Porque en la clase que trabajó Clarice estaba el A ujú, mayúscula, el 1 y el A minúscula. Acá el esquema lo cambió porque introduce lo inconmensurable a través del número de oro. Lo está explicando matemáticamente. Pero me parece que en este punto que vos lo explicaste muy bien, lo graficaste muy bien, el tercer elemento es esa eterna diferencia irreductible, que no te quise interrumpir mientras lo desarrollabas y pasaste al esquema, digamos, a la serie de Fibonacci y cómo se va sí. armando ese espiral, digamos, que se encuentra en distintas figuras, pero a mí me remitía permanentemente a la estructura del doble bucle irreductible que trabajamos en la clase, en donde se valía de las figuras topológicas para, ¿no? Ujú. Sí, lo vuelvo a poner. Ahí lo estás poniendo. Claro. Sí.
Sí, sí, Y tenés, esto, ¿no? ¿no? Que queda ahí. Cuando pasa de la banda de Moebius al toro, no Ujú. hay manera de, digamos, de deshacer es un ineliminable la estructura del doble bucle y la pone a cuenta de la estructura de la repetición. El doble bucle pasa a ser la repetición, es la estructura del sujeto. Me parece que esto es otro modo de Claro, abordaje es como de que eso, son dos, irreductible. son dos mientras está el 1 más A, ¿no? Esa díada. Ahora, en cuanto Sí, se pero produce el repliegue, ¿no? El primer repliegue que decía Patri, ya no hay más dos, porque está el 1, el A, y está el 1 menos A, que es lo que resta del fantasma de unión con la madre, ¿no? 1 más A es el fantasma de unicidad. Ahora, ese fantasma de unicidad produce, ¿no? Ese resto que está ahí, ¿no? El 1 menos A, que funciona además, como otra tercero. cosa que tampoco te había querido interrumpir, ¿viste? Cuando vos ponías énfasis en que Lacan plantea que tanto muchacho y muchacha ingresan a la escena sexual, al acto sexual como producto, ¿no? Uno podría decir, bueno, sí, se coge con el Edipo y con el cuerpo. Uno entra a la escena así, el sujeto entra así a la escena, entra como A. Pero al partener no lo lee como A, espera encontrarse el uno, y ese es el encuentro que fracasa. Claro. Ujú. Lo que fracasa es Porque encontrarse el otro como uno, Adriana, me parece. No es que ¿Cómo? acá el claro, otro, no está el uno, el otro y el A. Acá el otro se ha vuelto uno, porque es el sí, otro sí, como uno unificante, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero viste Eh, cuando Lacan dice, entran ambos como A, minúscula, ¿no? Entran ambos como producto. Sí, sí, pero cada uno asumiendo que el otro es el uno, Tal cual. que Claro. Sí, sí, el sí. encuentro es con el Me parece que uno. lo dijiste En clarísimo. todo Sí, sí. caso, es ese efecto de análisis, que de la misma manera que uno entra en análisis, el sujeto supuesto saber es otro uno hacia el que Bueno, el viste que por eso sujeto señala lo va. de la tentación de comparar el análisis por parte de algunos autores, ¿no? Con la relación entre el A y el uno. Justamente por esto que decís vos, ¿no? Porque está Bueno, bien pero que alguien entre así, ¿no? El asunto es el problema es que lo crea el analista. El problema es exactamente, la dirección de la cura exactamente. Casi que el peligro la unificante, que que lo es lo que le señala. está criticando. Pero Exactamente. lo que uno sostiene en transferencia no deja de ser una ficción de uno, pero justamente el discurso psicoanalítico que Lacan plantea pone la minúscula del otro lado. Entonces, Ujú. bueno, ahí se desarma o se Sí, presentifica, digamos, esa ilusión, ¿no? De ir al encuentro con ese uno. Sí. Sí, agrego algo que, bueno, en este punto sí es interesante porque en este lugar de iniciarse, en el lugar de producto, ¿no? En la relación sexual para cada uno de los sexos, frente al uno, en cierta manera ahí queda como anulada la diferencia sexual, ¿no? Que yo creo que en ese punto es interesante el desdoblamiento que Lacan hace a lo largo de la clase entre el objeto A como tercero y el phi minúscula como tercero, porque me parece que desde ese lugar permite reintroducir, pese a este punto de partida, que llegan del mismo lugar, hay después una diferencia no complementaria entre cada uno de los sexos, que quedan como intersectados a partir de cómo el falo tramita la diferencia sexual, pero, ¿cómo decir? Los atraviesa a los dos en ese punto, por eso digo no complementario. Porque pienso en este lugar, ¿no? El carácter ahí evanescente, el hecho de la detumescencia como algo que simboliza, eh, que permite simbolizar una especie de límite, ¿no? Al goce. Bueno, eso en cierto punto atraviesa, atraviesa a los dos sexos de manera diferente, digo, no es exclusivo eh, de, de la perspectiva masculina, ¿no? De la misma manera que de cómo se pone en juego en la mujer el tema de la causa,
también atraviesa, digamos, a los dos sexos y en cierta manera yo creo que ahí se puede leer una relación, digamos, desproporcionada. Bueno, eso me parece que tiene que ver con, retomando la pregunta que traía Claudio, ¿por qué a Lacan le interesa, no sé, meterse con el número de oro? Eh, me parece que, no sé, le sirve para pensar cuestiones relacionadas con la repetición y lo va acercando a esta proposición de que no hay acto sexual o no hay relación sexual, una manera de plantearlo. Si bien me parece a mí, encuentra su límite la cuestión del número de oro en el hecho de que no deja de ser una proporción. Sí. Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Digo, si se puede pensar la escena edípica, la escena sexual, el desencuentro entre los sexos a partir de la idea de una proporción, que además es áurea, ¿no? Divina. A mí me parece que hay un problema. Después, respecto de cosas que mencionó Diego, bueno, dos cositas. Se me vino a la cabeza el primer tiempo de Juanito, cuando hablabas del fantasma de unidad, el Edipo primario, bueno, esas cuestiones, ¿no? Eso que ya Lacan tempranamente en el seminario sobre la relación de objeto llamaba irónicamente el paraíso de la dicha, ¿no? Y que ahí ya decía, bueno, aún en ese momento inicial, entre Juanito y su mamá, está ese elemento tercero que es el objeto de deseo de la madre, ¿no? El falo, en relación al cual el niño busca ubicarse, ¿no? Que es la única ubicación posible, en principio. Y después respecto de lo de la medida inconmensurable, cuando comentabas Legofei, me volví a acordar otra vez en la cuestión de la pulsión, cómo Freud define la pulsión, que también la define como una medida de exigencia o de demanda de trabajo, y que me parece también que ahí el oxímoron es que se trata de una medida inconmensurable, ¿no? Una medida que no tiene medida, y que, bueno, que causa algo. Y por último, me quedó del último párrafo de la clase, algo así como enigmático. No sé si se detuvieron en eso, si lo puedo leer. Bueno, habla de la imaginación del sujeto del conocimiento, la elucubración de Macho, esto que señalaba Diego, de Macho en la medida en que participa de la impotencia que él niega, tomando por un cero el menos algo en torno al cual se produce el efecto de causación del deseo. Tomar el menos por un cero es lo característico del sujeto, y el nombre propio está aquí destinado a señalar la huella de ello. Y eso lo lee Lacan en términos de rechazo de la castración. No sé si está hablando de la posición neurótica, pero me llamó la atención acá que ubique al nombre propio, ¿no? Como algo destinado a señalar la huella de eso, de esto de tomar el menos algo por cero. No lo entendí, no sé. Me parece que Yo, en otro perdón, lugar. antes de que pasen, hola, ¿puedo decir algo? Sí, 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 por supuesto. Antes de que pasen al último párrafo que nombra Martín, eh, a mí me parece que, bueno, sí, claramente el tema del número áureo lo va a tomar en esa asíntota que nombraban al principio, en relación a esa asíntota de que, bueno, no hay, para llevar a esto, no hay proporción sexual. Pero después también está, o sea, lo inmensurable va a quedar del lado del goce femenino por oposición al goce fálico, que es uno más uno más uno, ¿no? Cuando digo, ponía el ejemplo del goce fálico, me parece que estaba muy claro esto o sea, si se cuenta es fálico, o sea, si se puede contar es fálico, es goce fálico, digamos. Eh,
Me gustó también mucho la intervención de Patricia y lo que decía Adri. eh, de, Eso, ¿no? Me parece que también tiene que ver con esto, la necesidad de lo inconmensurable, para nombrar algo que es distinto al goce fálico, y como el goce fálico efectivamente es uno después de otro, uno, que no es el uno este, de la repetición, ¿no? Sino eh, uno más. Bueno, eso quería comentar. Voy a decir algo más que pensé recién, Diego, respecto de Fibonacci y el número de oro, respecto a que son divinos. Lo que son divinos tiene que ver con la idea de infinito. Eso inconmensurable va al infinito, como Dios es infinito, respecto de lo finito del hombre. Eso es una cuestión sobre ese punto. Y después pensé, Lacan cuando habla al principio de la satisfacción en Freud como modelo de toda satisfacción posible, dice que le extraña que Freud diga eso porque Freud es el que ha mostrado a través de los síntomas, etcétera, del psicoanálisis, la cuestión de la insatisfacción, no de la satisfacción, ¿no? Y pensaba en lo que Freud dice en Matar la Cultura, respecto a lo que estamos hablando, que hay algo en el interior de la pulsión que está fallido y que generaría, más allá de la moral, las prohibiciones, ¿sí? Supongan, la ley, que en sí misma la pulsión es insatisfactoria, que no habría satisfacción plena nunca, por una falla como de estructura en la pulsión. Eso lo dice en Maestra de la Cultura, que siempre me pareció muy interesante. Y esto creo que tiene que ver con que no hay conjunción de satisfacciones. Esto que vos decís, no hay encuentro, insististe mucho en eso, respecto de la caída, que no hay conjunción de satisfacciones, hay desencuentro insatisfactorio para ambos lados. Quizás eso en Freud sea también Sí, causa tal de cual. repetición y causa del deseo, esa insatisfacción, ¿no? No sé qué pasa con el goce cuando se sustituye satisfacción por goce, pulsión insatisfactoria existe y el síntoma es insatisfactorio, como satisfacción insatisfactoria siempre. Cuando se habla del goce, desaparece la idea de lo in. ¿Qué lugar tendría cuando se habla del goce lo in, de la insatisfacción? ¿Desaparece qué, Claudio? Yo también te escucho La bajito ahí, idea pero... del fracaso de la satisfacción. Viste que Sí, Lacan dice, es preferible sí, hablar de la insatisfacción, no de la sí, satisfacción sexual. sí, El enigma del hablante es la insatisfacción. sí. El fracaso del encuentro, de la conjunción sexual, es la insatisfacción. No hay, Vos decías que cuando no se hay acto pasa a sexual que no goce sea se afectivo. pierde ese aspecto de No se pierde, insatisfacción. excepto que uno meta ahí la idea de fracaso, ¿no? No, No, es el que plus de goce habría que meter ahí. Me parece que Pero, el plus de goce perdón, recupera el fracaso, me parece, Claudio. O ese pero aspecto y cuando Es un Creo Lacan que menos. habría, dice, insatisfecho. Claudio, No, no, digo, el plus es estamos como menos estudiando, ahí, ¿no? Como pérdida. El plus creo que como una habría que pérdida. agregar una palabrita que podría ayudar a esto, que sería más que lo inconmensurable, lo imposible. Digamos, Claro, me parece que también la se dimensión podría. de la pero imposibilidad ayudaría a entender un poco más esto. Bueno, en lo que sí. veníamos trabajando también, bueno, leyendo en relación al 19 y al saber desconectar, cuando Lacan dice, el síntoma se basta a sí mismo, no llama a nadie, a diferencia del acting. Eh, a- Ahí la satisfacción
La satisfacción pulsional, no sé si es a nivel de la pulsión, si es insatisfacción. Es insatisfactorio. Freud mismo decía, lo que es satisfactorio para una instancia es displacentero para otra. No sé. No porque, ¿entendés? No sé si pasa por la... Porque se puede decir de todo, que es insatisfactorio. Que después No. eso incomode al yo, lo moleste. Bueno, pero acá estamos con el problema de Análisis es otra qué quiere cosa. decir satisfacción. Me parece que nos vamos a seguir enredando. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de todos esos problemas. No, pero igual estaba bueno lo que decía Claudio Martín, me parece, si te seguí, Claudio, en la cuestión de lo que se perdía al homologar o asimilar demasiado rápidamente satisfacción a goce. Claro, Pero no sé, se me ocurre que el plus de goce recoge ese está problema muy que vos bien, decís. está bien. No Sí, como porque justamente el tema es que el como plus de plus, goce hay pero que como pensarlo menos. en la repetición como una pérdida de goce. Claro, Y, bueno, pero y el plus de después goce no es pérdida los de goce. intentos de recuperar esa pérdida. Los distintos modos Pero que dan los el sujetos término, para... el término goce goza de ese problema. Suena tan lindo que uno se olvida que cuando Lacan habla de goce, siempre hay tensión ahí en juego. Hay dolor, tensión, algo de más. Porque hay al menos dos y no se sabe qué goza de qué ahí. ¿Quién goza? Está el tema de quién goza. Bueno, una serie de problemas, está bien. No, yo decía eso como un problema nada más. Como Lacan a veces abandona pulsión y lo reemplaza por goce y de pronto vuelve a usar el término pulsión que no lo abandona del todo, ¿no? Claudio, ¿pensaste eso de tomar el menos por un cero? Eso no, me parece que es un intento de, como decía Diego, de eliminar el resto, ¿o no? Así como lo contó Diego hoy, lo escuchaba así. Digo, como Pero, este miren intento neurótico, ¿no? pero ahí aparece la cuestión del nombre propio, algo de lo Sí. que Lacan no habló en toda la clase. De repente, bueno, el nombre propio, eso no sé, Es raro, pero el enigmático. nombre propio, en algún lugar, en otra clase, leía justamente esta mañana, él dice que se trata de plantear que el sujeto siempre es dependiente de, nunca existe el sujeto aislado, autónomo, eso no existe. El nombre propio ahí lo ubica como afianzando la ilusión de que uno es el nombrado, como si el nombre propio fuera propio, ¿no? Y no fuera algo Después, dado por otro. me pareció Pero interesante para pensar la dimensión del sujeto, esto que encontraba Diego en la clase, la diferencia que Lacan destaca entre creación y producto. Si el sujeto es producto o es creación, o si tal vez de las dos cosas, ¿no? Porque no es ni del todo producto ni creación. Porque la idea de producto que está en juego, aparte, sobre todo del lado del objeto, ¿no? Eh, me da a mí, se me figura algo que está como prefijado, o incluso en el sentido que decía Claudio, de producción, de reproducción, ¿no? De algo que ya tiene una matriz ahí. Claro. Y sin embargo, el sujeto también está vinculado a algo del orden de lo imprevisible, ¿no? De eso que la repetición genera como novedad. No estaba antes, sí. que Y se en produce la y época también Martín, viste que lo pensaba en relación a la metáfora, hablaba de la chispa creadora. la chispa de sentido. O sea, no es que el sujeto nunca tuvo nada que ver con la creación. Por Ujú. un lado lo piensan como producto, me parece en relación a pero también es cierto que el sujeto tiene algo de esa chispa creadora de la metáfora, ¿no? Me parece que sí, sí. No, sí. Aparte, el sujeto es un efecto de lo que se habla, no estaba antes. La idea de creación siempre tiene algo de religioso, ¿no? Si no Porque el psicoanálisis se podría sí, estudiar, de se religioso, podría porque está el conocer. creador y la Ah, criatura, todo lo que Lacan trabaja en Schreber, ujú, ¿no? ujú. Está Dios ahí presente. A mí me parece que también es importante entender que está pensando Lacan discutiendo la idea, como vos señalabas, del análisis como un ideal de fusión, de acercamiento, como lo desarrolla en dirección de la cura, ¿no? Está eso volviendo sobre eso. Y planteando que en vez de fusión, acá la diferencia fracasa, hace fracasar
unidad. Pero me parece interesante que piense al otro materno como uno. Por eso acá no habla del otro, porque está subsumido en el uno, Aliana, me parece. No es que hay tres. Acá cuando dice uno, es el otro, en la medida en que el otro no está afectado por la castración. Viste que habla acá del ese tachado como Ese función de otro tipo. no aceptado por... Ese es el uno, el otro real, que es la madre. Sí, pero es un Para otro Lacan, imaginario, ¿no? Digo, ese otro uno. Una cosita, yo me tengo que retirar, quería sugerir algo, que para la próxima reunión leamos, además del capítulo, hay una página que la trabajamos con Claris, que es la página 176, donde habla de la sublimación, del capítulo anterior, o sea, del capítulo 10, la página 176. De la sesión del 22 de febrero del 67. Sí, Bueno, la última página habla de la sublimación. Ah, sí. Y respecto de lo que decía Gerardo, me gustaría que leamos también unas 20 páginas de Jacques Derrida, Dar el tiempo. Empieza así el texto de Derrida. Empecemos por lo imposible. Gerardo, tomo la palabra. Ahí. Empecemos por lo imposible. ¿Cómo se llama el texto que sugiere leer? Entonces, Dar el tiempo. De la página 16 a la página 40, creo que está hablando del don femenino, del don de la sublimación. Parece la consigna del mayo francés, Dani, también. ¿Te acordás? Sí. Seamos realistas, veamos lo imposible. Sí. En esas 20 y pico de páginas, él trabaja el don, que a mí me parece que ahí está la cuestión del objeto que estábamos discutiendo recién de una manera muy, muy clara. Le sugiero a todos la lectura para tratar de entender, de tratar de ampliarlo, abrirlo, en función también de la lectura del próximo capítulo que va a trabajar Bruno, ¿no? Y esa frase que vos marcaste, Diego, al final, que es la identificación con el don femenino. Para cualquier cuestión que tenga que ver con la sublimación, ¿no? ¿Se acuerdan la frase? Es una identificación, dice, vos decías la apariencia de una creación, pero he aquí el motivo de que siempre sea por identificación con la mujer, como la sublimación produce la apariencia de una creación. Esta idea de una identificación con la mujer tiene que ver con, hace surgir el espectro del don, también decía en la página 190. Entonces el tema del don, esta lectura me llevó a mí a leer de vuelta Dar el tiempo, y me gustaría que lo retomemos en esa página, que me parece estupenda. ¿Okay? Bárbaro. Bueno, si les parece, Gracias, porque hay Dani. gente que ya se está yendo. Sí, seguimos la próxima. Bueno, al principio quedamos así. Bruno, contamos con vos para la sesión siguiente y tenemos en cuenta la sugerencia de Daniel, a ver qué nos aporta. Yo, lamentablemente la próxima no voy a estar porque voy a estar en el Lacano de Mar del Plata, pero bueno, igual voy a leer esto que decís, Daniel, porque me parece muy Gerardo, en interesante. tu viaje a Mar del Plata. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, seguimos el cuarto sábado de septiembre con Bruno, comentando Gracias, el Diego. siguiente, Espectacular, Diego. la siguiente sesión. Espectacular. Muy buena. Gracias, Diego. Muy bueno, Diego. Buenísimo. Gracias. Gracias. Espectacular, es Muy cierto. buenísimo. Buenísimo. Chao. Chau, chau.